Bueno, buenas tardes para todas y todos. Esta es nuestra segunda entrega de este ciclo que hemos llamado El antihéroe al margen de la polis, que planteamos como una oportunidad para permitirnos ser asimilados por la monstruosidad. Y en esta entrega vamos a hablar sobre Medusa y Perseo, en un ejercicio que hemos llamado anti-Perseo. Para comenzar vamos a echarle un vistazo a la fábula del mito de Medusa y Perseo, y comenzamos entonces cuando un oráculo anunció al rey de Argos, Acrisio, que moriría a manos de su propio nieto, y para evitar que eso pasara, hizo encerrar a su hija Dánae en una torre de bronce, y así evitar que ella quedara embarazada y que su hijito lo matara. Pero bueno, estando encerradita, Zeus el patriarca, que era el símbolo de todos los valores del mundo, de la civilización, de la polis, de la religión, de la ciudad, él se transformó en una lluvia de oro que cayó desde el techo sobre Dánae y la embarazó. Y cuando Acrisio se enteró, los arrojó al mar en un cofre de madera. Dánae y su hijito, que se llamaba Perseo, sobrevivieron y llegaron hasta una isla donde gobernaba el rey Polidectes, que se enamoró de ella. Y pensando que su hijito Perseo sería un estorbo, se inventó todo un circo y obligó a todos los habitantes de la isla que entregaran un regalo para ofrecer a su hija, la princesa Hipodamía, que se iba a casar. Perseo, como todo héroe valiente, no solamente se ofreció a dar un regalo, sino dar el mejor regalo, y esto era la cabeza de un monstruo horrible, la gorgona Medusa, y partió en esta empresa que era muy difícil, ayudado por los dioses olímpicos. Atenea le dio un escudo que era a la vez un espejo, y Zeus le dio una hoz con un filo muy cortante. Hermes le dio unas sandalias aladas que le permitían volar, y Hades un casco que al usarlo lo hacía invisible. Estaba muy bien cargado en esta empresa, claro, porque él era mano derecha de los olímpicos, los representantes, garantes, dirigentes del régimen de dominación de la civilización. Todos estaban unidos en la empresa de asesinar a este monstruo, Medusa. Entonces comencemos que por más libre y voluntarioso que se creyera Perseo, realmente él solamente estaba siguiendo la voluntad de los dioses. Pero antes, ¿quién era este terrible monstruo que murió a manos del héroe Perseo? Medusa viene del griego medo, que significa pensar, meditar, regir, mandar. Significa entonces la que manda, la que rige. Su raíz indoeuropea, med, está presente en el latín medeor, cuidar. Literalmente significa guardiana o protectora. ¿Qué protegía Medusa? Bueno, ella era un ser tónico, es decir, del interior de la tierra. Era una manifestación de las potencias naturales de las profundidades del planeta, de las pulsiones vitales más ocultos en el vientre del planeta Tierra. Su función entonces era guardar, proteger los secretos profundos de la naturaleza y ocultarlos de la dominación, el saqueo, el sometimiento que el mundo lleva a cabo. De mano de los héroes, de mano de los dioses patriarcales del Olimpo. Porque desde el punto de vista del mundo, de los reyes como Polidectes, de los patriarcas como Zeus, de los héroes como Perseo, de los civilizadores, de la dominación, Medusa simplemente era un monstruo terrible que debía ser asesinado para demostrarle quién manda. Esto es fundacional para el proyecto civilizador de Occidente. Las potencias naturales del mundo son monstruosidades que dominar, someter y domesticar para limpiar al mundo de ellas. Este supuesto sometimiento de la naturaleza a los caprichos del humanismo se divulga a grandes voces como el gran logro de la modernidad. Entonces, según la concepción tradicional de este mito, una gorgona no es un espíritu guardián del orden natural, sino el irracional, histérico, bestial monstruo que no permite que el progreso níveo
perfecto y puro se desarrolle. Pero el poder de Medusa es tan grande que cualquiera que intenta mirarla queda petrificado. Ella además lleva un cinturón de serpientes entrelazadas como una hebilla y confrontadas entre sí. Era terrible, pero otrora Medusa fue una hermosa doncella y sacerdotisa del templo de Atenea. Estando en el templo de Atenea, fue violada brutalmente por Poseidón. Y Atenea estaba muy enfurecida, pero no con Poseidón, sino con Medusa. Y estando muy celosa, transformó su cabello en serpientes y bueno, se convirtió en el terrible monstruo que nosotros conocemos, ¿no? ¿Qué pasa con Atenea? Bueno, estas mujeres que no están alineadas con las potencias femeninas de la naturaleza se ponen directamente del orden patriarcal y asumen poder masculino de dominación. Son potencias masculinas, son reactivas, son violentas, participan de la falocracia. Medusa quedó embarazada después de esta violación. Y además, cuando fue decapitada por Perseo, estaba en su mayor estado de vulnerabilidad, dormida, embarazada. Finalmente parece que Perseo cumplió su misión, ¿no? El héroe mató a Medusa acercándose a ella sin mirarla directamente, sino observando el reflejo en el escudo para evitar ser petrificado. Y su mano iba siendo guiada por Atenea, y así pudo cortar la cabeza. Las hermanas de Medusa buscaron por todos lados a Perseo para vengarse, pero él escapó volviéndose invisible gracias al casco que le había dado Hades. Entonces, ¿por qué se difunde la imagen de Perseo como un héroe valeroso y la imagen de Medusa como un terrible monstruo cuando parece que la historia es la contraria? Bueno, estos dioses antropocéntricos del Olimpo, padres del humanismo, esta supuesta representación de la justicia del orden divino y su correspondencia en el orden social eran simplemente la representación del panteón de poder de dominio masculino de la polis griega. Y para comprender esto hablaremos un poco sobre la noción de arquetipo, que conocemos gracias a Jung, bastante famoso, este concepto de arquetipo que no está de más repasarlo. Los arquetipos son ideas o formas preconcebidas que actúan sobre los individuos determinando sus acciones y comportamientos. No solo representan algo que ha sido y que ha pasado hace tiempo, sino también algo que sigue sucediendo. Es un residuo. Es un sistema que sigue funcionando y que está destinado a compensar o corregir adecuadamente los inevitables unilateralismos y extravagancias de la conciencia. Entonces, según Jung, además, un arquetipo es la estructura que se halla detrás del significado simbólico de los personajes de los mitos. Y además, este arquetipo es fraguado en el tiempo por las sociedades. Los mitos pueden tener diferentes versiones, diferentes formas, pero siempre responden a algo que tenemos en común los seres humanos y que resiste al tiempo. Por esto existen tantas correspondencias entre las narraciones mitológicas de las culturas de todo el mundo. Cada cultura sí tiene sus propios mitos y sus propias leyendas, pero estas estructuras, grandes estructuras arquetípicas, coinciden. Decimos que un mito es algo que nunca ocurrió, pero que sigue ocurriendo. Estos mitos son están en constante transformación, van con la rueda del devenir, se reinterpretan, se renuevan según la cultura que los lea. La guerra, el poder, son arquetipos masculinos, porque los arquetipos además se dice que tienen una carga o femenina o masculina. Luego tenemos entonces la visión también de Jean Baudrillard que estuvimos analizando en la sesión pasada, donde hablamos de lo femenino como algo que abole esa posición, y esta oposición como un todo es ya una estructura de carácter masculino, y eso que está ahí donde no se sabe,
donde no se cree, donde no se piensa. Eso es lo femenino, esto que escapa, este fantasma que escapa a ser asimilado por el lenguaje. ¿Por qué decimos que la guerra y el poder son arquetipos masculinos? Las guerras todas han sido todas elaboradas a costa de las mujeres y de lo femenino. Lo femenino es lo que pone a prueba el poder y amenaza con pervertirlo. La guerra es una afirmación del poder. Es una reacción contra lo que me quiere quitar a mí el poder, ¿sí? Y esta figura del héroe, el héroe que además es guerrero, por supuesto, es un arquetipo que ha existido desde tiempos inmemoriales. El cristianismo lo conoce en la figura de Cristo como profeta, como símbolo de salvación, de renovación, de una nueva alianza amorosa ahora entre la divinidad y la humanidad. El hinduismo, por su parte, reconoce al héroe en Arjuna. Arjuna es el primo guerrero de Krishna, símbolo de renovación, de posibilidad, de devenir, reconjunción con el orden divino, con estas potencias vitales de la naturaleza ocultas en las profundidades y que deben ser protegidas. Pero este arquetipo del héroe ha sido deformado por Occidente en el héroe que conocemos hoy, este guerrero individualista, violento, fortachón, arrogante, solitario además, que se basa en su astucia para lograr todo lo que se propone, someter, dominar y finalmente matar, con el objetivo de, por supuesto, conservar el poder, el status quo y proteger el mundo de cualquier monstruo que pueda modificarlo. Pero no siempre los héroes han sido así, como les acabo de decir. Entonces, este arquetipo del héroe lo podemos ver explicado en el antropólogo británico muy famoso Joseph Campbell. Antropólogo, mitógrafo. Pero tenemos que tener muy en cuenta que la antropología fue desarrollada en el siglo XIX por el Imperio Británico como una herramienta por y para la dominación de sus colonias, que estaban habitadas todas por personas que eran consideradas fuera de la categoría de personas, de seres humanos, y por eso necesitaban una nueva ciencia para poder estudiar a estas rarezas. La categoría de ser humano estaba reservada aún hoy por la ciencia para los hombres saludables, de mediana edad, blanco, europeo, etc. Y a pesar de este peso sobre sí que tiene Joseph Campbell de ser además británico y antropólogo, su contribución ha sido notable porque él sistematizó y divulgó la mitología occidental. No fue a meterse con otras culturas, sino que dijo, bueno, esto es lo que me compete a mí. Y él lo hizo justamente en un intento bastante bonito de salvarla, en un momento bastante crítico, los albores del proyecto neoliberal, que terminaría finalmente, bueno, por transformar y trastocar definitivamente la relación entre las sociedades y sus mitos, implantando sus nuevos mitos, por supuesto. Afortunadamente, Campbell no siguió mucho tiempo después de esto en este mundo para verlo, porque él murió en 1987, antecitos de la caída del muro de Berlín. Este hombre, Joseph Campbell, en su libro El héroe con las 1000 caras, nos cuenta que el héroe inicia su aventura desde el mundo hacia afuera de sus límites, a una región de prodigios sobrenaturales, antehumanos podríamos decir, y se enfrenta con fuerzas absolutas y gana una victoria decisiva. Es victorioso. Joseph Campbell nos dice, el héroe sí o sí sale victorioso. Nuestra hipótesis que mantenemos transversal en todo este curso, en todo este grupo de charlas, es que el héroe nunca sale victorioso, que es un engaño. Joseph Campbell igual nos dice que aparentemente, o es así, hay una victoria decisiva. Finalmente el héroe regresa de su viaje con el poder de otorgar dones al prójimo. Esto pasó con Orfeo, por ejemplo, cuando subió del Hades, fue decapitado, o sea, sufrió un esparagmos, fue decapitado y su cabeza ahora empezaba a profetizar.
¿no? Entonces el héroe regresa de su viaje de este lugar, fuera de los límites del mundo con prodigios sobrenaturales, y cuando regresa, llega para otorgar dones al prójimo. Esta es una estructura cíclica de separación, iniciación y retorno. Comparten muchas figuras, Prometeo, Jesús, Krishna, Buda, por ejemplo. Y esta estructura se compone de los siguientes pasos. Primero, hay un llamado de un mensajero. Después hay una entrada a un umbral, una zona de fuerza magnificada, ¿no? Entonces tenemos este llamado por parte de este mensajero, el rey Polidectes, que llama, entonces convoca y dice, bueno, vamos entonces a hacer esta misión. Entra a un umbral, una zona de fuerza magnificada donde habitaba la Gorgona, lejos, lejos, lejísimos del mundo. Acá las fuerzas del poder del mundo ya no funcionan. Por eso los regalos que se le habían hecho a Perseo para que fuese a matar a la Gorgona no eran regalos del mundo, sino que eran regalos sobrenaturales. Unas sandalias aladas, un escudo que tenía un espejo, etc. Detrás de este umbral está lo oscuro, lo desconocido, el peligro. Y después hay un enfrentamiento con los guardianes que custodian esos límites. A partir de acá hay dos posibilidades. El héroe gana gracias a poderes que ha obtenido como regalo de un ayudante sobrenatural, o el héroe no consigue rebasar la fuerza del umbral y es devorado por lo desconocido. Esto es realmente el acto heroico, porque generalmente es un acto de autoaniquilación para renovar la vida, ¿no? Es un sacrificio que genera un fuego vacuo y un horizonte de sentidos. Bueno, y en una peligrosa jornada de oscuridad cargada de símbolos, al que el héroe desciende en un proceso de disolución, de trascendencia, termina entonces con el renacimiento del héroe y el hallazgo de la gracia última, que es la inmortalidad. Retorna de la muerte con su alma íntegra y purificada del mal. Pero sí o sí tiene que haber un sacrificio para que esto ocurra. Si no, entonces tenemos esta versión generalizada, leída por Occidente, como que el héroe siempre vence, ¿no? Y nosotros decimos, cuando el héroe ha vencido, realmente es que no ha vencido, es que lo han vencido a él. El monstruo lo ha asimilado. Bueno, este ciclo del viaje del héroe se cierra con la destrucción del enemigo y el regreso del héroe sublimado al mundo para transformarlo. Pero he aquí el problema del héroe civilizador, como Perseo, como Teseo. El héroe que coloniza y somete las potencias naturales en un intento de extender e imponer el mundo, su mundo. Y un símbolo muy potente de esto es cuando Perseo entrega la cabeza de Medusa para que sea parte del templo de Atenea. Esto es lo que ocurre, él lleva la cabecita después de Medusa y la entrega, y entonces nosotros vemos que en el templo de Atenea está la cabecita de Medusa como un tótem. Bueno, pero lo contrario a este héroe civilizador es el héroe renovador. Este héroe que también es un guerrero, pero no es un guerrero desde la violencia. Es otro tipo de guerra la que él está llevando a cabo, ¿no? Krishna, el señor Krishna de la India o Cristo, entrarían en esta categoría de héroes renovadores. Su misión es que el orden natural penetre y destruya el mundo, y no al contrario, no que el mundo vaya y destruya al héroe natural, al orden natural, perdón. Los héroes civilizadores siempre salen victoriosos, siempre van y matan al monstruo, ¿no? Eso es lo que nos cuentan siempre. Pero los héroes renovadores son los que se sacrifican, voluntariamente para renovar la vida. O en casos también involuntariamente, como el esparagmos de Orfeo que les dije hace un rato, por parte de las Ménades, que estaban bastante enojadas con él. Un héroe que sale vencedor no es un héroe. No, un héroe que intenta salvar su alma la pierde. Para que el acto sea verdaderamente heroico hace falta un sacrificio.
A la misma vez que este arquetipo de héroe civilizador ha encontrado su lugar en el mundo de la dominación, el papel de Medusa entonces sería otro arquetipo para jugar con esto. El arquetipo de la histérica. Una figura acuñada por el relato patriarcal de la modernidad. Lo mismo que el cuento de los arquetipos. Todo relato para la conformación de los pueblos, todo mito se puede basar en la estructura de los arquetipos para conformarse, y en un mundo de dominación masculina, el arquetipo de la histérica ha servido como mito vivo de la modernidad para sostener el relato de negación a las potencias femeninas, cercenarlas, castrarlas, patologizarlas, o lo que es lo mismo, cortarles la cabeza como hizo Perseo con Medusa. Las potencias femeninas que guardan los arcanos del orden natural, como Medusa, no se desarrollan de forma reactiva, no se cierran sobre sí mismas, no reaccionan violentamente a la dominación, sino que se escurren de forma profundamente creativa, intuitiva, seductora, renovando siempre su lugar en el orden natural y divino. Son escurridizas, bailan, se sacuden al mundo mientras él intenta dominarlas. Ellas están en constante cambio, son puro devenir. Son como humo. Y estas potencias de renovación de la naturaleza funcionan como la seducción, son lo que invita a desviarse del mundo para retornar al orden. Y en esta labor de seducción se arriesgan y se sacrifican a sí mismas. Y esta tendencia a la destitución, el trastocamiento, la desviación del mundo hacia la potencia de estas fuerzas vitales se ha representado por la Inquisición masculina como el diablo que habita en el cuerpo de mujer, y es la excusa para que Medusa o Dánae, que es la madre de Perseo, ¿se acuerdan?, sean violadas por los olímpicos civilizadores. Medusa es el monstruo a vencer una y otra vez para el occidental. Lo que pasa es que el occidental no ha logrado vencer al monstruo. Cada vez que el occidental intenta vencer al monstruo, el monstruo lo asimila y se lo come. Y lo que hacen ellos con Medusa entonces, ¿qué es? Violarla y decapitarla. Porque Medusa no permite que el civilizador extienda su dominio. Pero develando el engaño, aparece como la bella Gorgona que invita con todas sus potencias seductivas al reencuentro con las potencias vitales del cosmos. Para el mundo, la seducción de la naturaleza es un distractor, es un engaño, es el demonio. Dejarse seducir por las potencias naturales, el retorno al orden natural, que es a su vez orden divino, por supuesto, representa un gran peligro para el ego, el fundador del mundo, ¿no? Constituido y construido a partir de la negación de este orden para la instauración de su orden artificial de individuo. Lo femenino es lo que saca del mundo, por eso hay que destruirlo, hay que someterlo, hay que matarlo, hay que solaparlo. Y con estos relatos traídos de la interpretación de la mitología se construye el ego. Perseo es la dominación violenta, la norma fundamental del mundo occidental, aquel que se resiste valientemente a una naturaleza que lo seduce para su retorno a ella. Por este pecado de la seducción, la quiere destruir a todo costo. Es un enemigo, un monstruo, un demonio. Pero la hora de Perseo creo que está llegando a su fin. Esta es entonces la segunda entrega que tenemos de este ciclo. Por favor, escríbanos si quieren material de apoyo, bibliografía, fuentes, y también si quieren colaborarnos con esta labor, que es una labor, ardua, que llevamos haciendo desde hace un tiempo y nos estamos dedicando de tiempo completo. Muchas gracias por escuchar, por favor suscríbanse y denle like al canal, y buenas tardes para todas y para todos.